Encontró un maletín plateado arrastrado por el mar hasta la orilla, y sin sospechar lo que había adentro, decidió llevárselo a casa. Pero cuando abrió la tapa, todo a su alrededor pareció congelarse. Lo que vio dentro cambió su vida para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La mañana llegó envuelta en una luz gris plateada, como si el cielo mismo no hubiera terminado de despertar después de la furia de la noche. El aire olía a sal, a algas podridas y a madera húmeda. El viento, que durante horas había rugido con la violencia de una bestia enfurecida, ahora respiraba con un suspiro largo y cansado, moviendo las olas con la pereza de quien ya ha hecho demasiado. La playa, aquella media luna que abrazaba la costa del pequeño pueblo pesquero, parecía un campo de batalla donde el mar había vencido. Trozos de redes, tablones rotos, ramas arrastradas desde el interior del bosque y restos de viejos botes yacían entre la espuma y la arena. Las gaviotas habían sido las primeras en regresar, lanzando chillidos agudos mientras descendían en picada para arrancar pedazos de pescado muerto entre los restos. Detrás de ellas, como todos los días después de una tormenta, comenzaron a llegar los hombres del pueblo. Algunos llevaban cubos y sogas, otros simples bolsas o carretillas. Buscaban entre los despojos cualquier cosa que el mar, en su ira y su misericordia, hubiera decidido devolverles. Nathan Brooks avanzaba despacio por la orilla, con las botas hundiéndose en la arena mojada. Era un hombre de hombros anchos y espalda rígida, curtido por los años y por el salitre que parecía habérsele metido en la piel. Su barba, gris y espesa, le daba el aspecto de un hombre que había nacido del mismo mar. Todos en Richmond lo conocían. Algunos lo saludaban con respeto, otros con la cautela que se tiene hacia quienes viven demasiado tiempo a solas. Para ellos, Nathan era una figura constante, el hombre que nunca se había ido, el que seguía pescando cuando todos los demás habían vendido sus botes o se habían marchado a trabajar en los muelles de la ciudad. Había nacido junto a aquel mar y, salvo para enterrar a su esposa, nunca se había alejado más de unos pocos kilómetros de la costa. Esa mañana, mientras el pueblo despertaba con lentitud tras la tormenta, Nathan caminaba con la misma determinación de siempre, pero con algo diferente en la mirada. Observaba el horizonte como si esperara encontrar allí una respuesta a una pregunta que no se atrevía a formular. El mar había subido más que en ninguna otra tormenta reciente. Las dunas se habían abierto, mostrando capas de tierra y raíces que el viento y el agua habían desenterrado. Era el tipo de mañana que él conocía bien. Cuando la furia del océano se calma, siempre deja algo atrás. A veces eran pedazos de madera, otras restos de viejos naufragios, botellas, barriles. En más de una ocasión, el mar le había regalado objetos que luego vendía a coleccionistas o a los turistas de verano. Pero también sabía que el mar nunca da nada sin propósito. Cada hallazgo tenía su precio, aunque uno no lo supiera al principio. Pasó junto a un grupo de niños que corrían gritando, arrastrando una red rota donde habían atrapado un pez moribundo. Más allá, dos hombres jóvenes desenterraban lo que parecía una caja de herramientas oxidada. Nathan apenas los miró. Caminaba con la cabeza baja, siguiendo las marcas de la marea, observando cómo cada huella se llenaba lentamente de agua. Su mente, sin embargo, estaba lejos. Había pasado la noche despierto, escuchando el rugido del viento golpear su tejado, el crujido de las vigas, el golpeteo insistente de las ventanas. Pensaba en su bote, en si habría sobrevivido al embate de las olas. Aquella vieja embarcación, a la que había dedicado más tiempo que a cualquier otra cosa, era lo único que aún le pertenecía del todo. Cuando por fin el amanecer asomó, la encontró tambaleante pero intacta, atada al muelle por una cuerda casi deshecha, como un perro viejo que ha sobrevivido a otra pelea. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes cuando algo brilló a lo lejos. Una chispa de plata entre la monotonía gris y marrón del paisaje. Nathan se detuvo, entornando los ojos. Al principio pensó que sería una lata, o un trozo de metal de algún barco destrozado. Pero conforme se acercó, el brillo se volvió más definido, más intencionado. Era un objeto rectangular, medio enterrado en la arena, con los bordes pulidos y un reflejo frío que no pertenecía a la madera ni al hierro de los pescadores.
Se agachó, apartando la arena con las manos. Lo que emergió ante él era una maleta metálica, grande, de color plateado, cubierta de sal seca y algas. Las bisagras estaban oxidadas, pero aún firmes. Dos cierres de acero relucían débilmente bajo la costra de sal. No tenía nombre, ni etiqueta, ni marcas de procedencia. Solo un número grabado en el metal, pequeño y limpio, como si el tiempo no lo hubiera tocado. 496M. Nathan frunció el ceño, deslizando los dedos sobre los números. No le sonaban. La caja estaba hundida casi hasta la mitad, y al intentar moverla, sintió su peso. No era liviana. Dentro no había arena ni agua. Era algo sólido, algo que el mar había decidido no destruir. Miró a su alrededor. Los otros pescadores seguían ocupados en sus propios hallazgos, demasiado lejos para notar lo que él tenía frente a sí. El viento soplaba suave, levantando un olor fresco de algas. Durante un momento, pensó en dejar la maleta allí mismo. En otra época lo habría hecho, pero algo en la forma en que la luz se reflejaba en el metal lo retuvo. Había algo extraño en aquella perfección, en la manera en que parecía esperarlo. Cavó un poco más, liberando los bordes, y con un esfuerzo la levantó. El peso lo obligó a afirmarse sobre las rodillas. Era tan pesada que tuvo que usar ambas manos. Mientras la sostenía, el agua del interior del metal frío se le pegó a los dedos. Se puso de pie con un gruñido, el viento empujándole el abrigo, y la miró por última vez antes de cargarla hacia su bote. Con cada paso sentía el tirón de la curiosidad y la sombra de una advertencia. El mar, pensó, no regala nada sin intención. Cuando llegó al muelle, el agua aún se agitaba, pero el camino estaba despejado. Colocó la maleta bajo una red doblada, cubriéndola con un trozo de lona. La madera del bote gimió al recibir el golpe del metal. Nathan miró hacia atrás, hacia el punto donde la había encontrado. Las olas ya lamían la arena, borrando sus huellas. En cuestión de minutos, el lugar quedaría limpio, como si nada hubiera estado allí. El mar, siempre cuidadoso de esconder sus secretos. Remó despacio hacia su casa, dejando atrás la playa y el bullicio del pueblo. Las casas, de techos de hojalata y paredes desconchadas, parecían agacharse bajo el peso del aire húmedo. Un perro ladraba en algún lugar, su eco perdido entre los muros. El canal que conducía a la laguna interior estaba tranquilo, protegido por los acantilados que amortiguaban el viento. Nathan respiró hondo. El olor del mar se mezclaba con el del motor viejo y el combustible. Todo eso era su mundo. El sonido del agua golpeando el casco, la cuerda tensa, el ritmo constante del oleaje. Al llegar a su pequeña cabaña junto a la laguna, amarró el bote y levantó la maleta con esfuerzo. La madera del muelle estaba resbaladiza, cubierta de musgo. Subió por el camino estrecho que llevaba a su puerta, flanqueado por hierba húmeda y trozos de red vieja. Abrió la puerta con el hombro y entró. El interior olía a cuerda, a café y a madera. Era un lugar austero, con apenas una mesa, una silla, una cama, un armario y una vieja estufa. Todo en él hablaba de un hombre que había reducido su vida a lo esencial. Colocó la maleta sobre la mesa y se quedó de pie mirándola. La luz que entraba por la ventana se reflejaba débilmente en el metal, proyectando un brillo blanquecino en el techo. Se sirvió un café negro, espeso y amargo, y se sentó frente a ella. Durante minutos no hizo nada más que observar. La superficie lisa del metal parecía absorber el ruido de la habitación. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento que entraba por las rendijas, se convertía en un silencio expectante. Pensó en abrirla, en saber qué había dentro, pero una parte de él se resistía. Las cosas que el mar devuelve, recordaba su padre, a veces regresan con historias que no deberían contarse. Decidió esperar. Tal vez mañana, cuando el cielo estuviera claro y la cabeza más fría. Cubrió la maleta con un trozo de lona y se levantó. El día avanzó sin sobresaltos. Afuera los niños volvían a reír en la playa. Los hombres reparaban sus botes. El olor a pescado seco flotaba en el aire. Pero dentro de la cabaña, el tiempo parecía haberse detenido. La maleta, oculta bajo la lona, ocupaba un lugar demasiado grande en su mente. Por la tarde, el cielo se tiñó de tonos dorados y luego de violeta. Nathan encendió una lámpara de aceite y se quedó mirando la llama.
Cuando la noche cayó, el viento volvió a soplar, más suave pero persistente. Las olas rompían a lo lejos con un ritmo hipnótico. Nathan se echó en la cama, pero no logró dormir. Escuchaba el goteo del agua en el tejado, el crujido del suelo bajo su peso, y entre esos sonidos, un leve clic metálico, como si algo se moviera lentamente dentro de la maleta. Se incorporó, conteniendo la respiración. Silencio. Quizás había sido la madera o el viento. Sin embargo, la sensación no lo abandonó. Sentía una presencia en la habitación, algo que no había estado allí antes de traer la maleta. Miró hacia el rincón donde la había dejado. Bajo la lona, un reflejo se encendió con la luz de la lámpara. Un simple destello, pero suficiente para helarle la sangre. Apagó la lámpara y se quedó a oscuras, escuchando. El mar más allá de las dunas respiraba inmutable, eterno. Permaneció despierto hasta el amanecer, mirando la penumbra cambiar de color con el paso de las horas. Cuando por fin el primer rayo de luz cruzó la ventana, Nathan comprendió que la calma de la tormenta no había terminado, solo había cambiado de lugar. Lo que el mar había traído a su puerta seguía allí, esperando, y con ello, algo más profundo, algo que el tiempo y las olas habían guardado durante demasiado tiempo. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño, un silencio denso, casi metálico, que parecía provenir no del mar sino de la propia casa. Nathan despertó antes de que el sol asomara del todo, con la sensación de haber dormido apenas unos minutos. La tormenta había quedado atrás, pero algo en el aire conservaba todavía su peso, su carga eléctrica. La luz que se filtraba por las rendijas de las contraventanas era de un gris azulado, el mismo color del acero viejo, y ese tono le recordó, sin saber por qué, la superficie de la maleta que descansaba bajo la lona en el rincón. Permaneció un momento sentado en el borde de la cama, escuchando. Afuera solo se oía el rumor del viento, el roce del agua contra los pilotes del muelle, el eco lejano de una gaviota. Todo parecía en calma, pero Nathan sabía que la calma era solo una máscara. Encendió la estufa, puso a calentar un poco de agua y se sirvió café en una taza de porcelana con una grieta en el borde. El amargor del primer sorbo lo devolvió a la realidad, aunque la realidad no le resultaba más clara que sus sueños. Se acercó lentamente a la mesa donde reposaba la maleta y retiró la lona con un gesto medido, casi reverencial. El brillo opaco del metal llenó la habitación con un resplandor frío. A la luz del amanecer, la superficie parecía cubierta por una fina película de escarcha, aunque era solo sal seca. Nathan pasó la mano por encima. El metal estaba helado. Durante un momento dudó. Aquello podía ser cualquier cosa. Una pertenencia perdida, un objeto militar, un cargamento ilegal o simplemente basura. Pero el peso del objeto, su hermetismo, su solidez, nada en él hablaba de algo común. El mar no solía devolver cosas así, y él lo sabía. En su vida había visto flotar cadáveres de peces, barriles vacíos, pedazos de madera, incluso una vez una puerta con las bisagras todavía unidas a un marco, pero nunca algo tan perfectamente intacto. Se agachó y observó los cierres. Las bisagras habían resistido la corrosión del agua salada. Había una ligera capa de óxido, pero no parecía haber filtraciones. Era una maleta hecha para soportar más de lo que un viaje cualquiera podría exigirle. Nathan pensó en las maletas que llevaban los hombres de negocios cuando viajaban a las ciudades, y también en las cajas metálicas que usaban los militares para transportar armas o documentos. Esta no era exactamente una cosa ni la otra. Tenía la rigidez de un objeto diseñado para proteger algo valioso y la austeridad de algo que no quería ser visto. Buscó un destornillador y un cuchillo de pesca, se sentó junto a la mesa y los apoyó sobre el borde. No era un hombre impulsivo, pero aquella curiosidad lo carcomía desde el momento en que había visto el brillo entre la arena. Sabía que debía abrirla. No podría seguir viviendo con esa pregunta rondando su cabeza. Apoyó el cuchillo bajo la primera cerradura y aplicó presión. El metal resistió, se quejó con un chirrido, y de pronto cedió con un chasquido seco. El sonido lo hizo retroceder instintivamente, como si hubiera abierto algo vivo. Contuvo el aliento. La segunda cerradura estaba más dañada. Tuvo que trabajar un buen rato hasta que el mecanismo cedió. Cuando lo hizo,
Un pequeño soplo de aire escapó del interior, un suspiro breve y húmedo, como si la maleta hubiera exhalado después de años de silencio. Nathan levantó la tapa lentamente. Dentro, bajo una capa de plástico transparente, había algo inesperado. Dinero. El golpe visual fue tan fuerte que tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Pila tras pila de billetes apilados, con una precisión casi obsesiva, envueltos en bandas de papel marcadas con números de serie y fechas. Los billetes no eran nuevos, pero tampoco estaban deteriorados. El papel había perdido el brillo. El color era un verde apagado, envejecido, y olían a polvo, a encierro. Eran dólares, miles de ellos, quizás más de lo que él había ganado en toda su vida. Por un instante pensó que estaba soñando. Nunca había tenido más de unos pocos billetes juntos, apenas lo suficiente para reparar su motor, pagar combustible, comprar pan y café. Y ahora frente a él se abría una fortuna improbable. El corazón le latía con fuerza. Tomó una de las pilas y la sostuvo contra la luz. El papel era auténtico. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si reír o temblar, pero no era solo el dinero lo que llamaba la atención. Debajo, cuidadosamente acomodado, había un segundo objeto. Una caja más pequeña, del mismo metal, con un cierre electrónico. No tenía llave, solo un teclado numérico y una pequeña pantalla negra. Las letras grabadas en el costado decían GRI 86. Nathan las leyó en voz alta, sin entender. GRI podría ser un código, un nombre, una sigla. Se inclinó sobre la caja y la tocó con la yema de los dedos. El metal estaba todavía más frío que la maleta. Retrocedió en la silla, miró a su alrededor, como si esperara que alguien estuviera allí para darle una explicación. No había nadie, por supuesto. Solo el sonido lejano del mar y el tic-tac del reloj de pared. Se levantó, caminó hacia la ventana y apartó la cortina. El día había amanecido del todo. El cielo era un espejo pálido y el mar, tranquilo, parecía dormido. Por un momento sintió la absurda tentación de devolver la maleta a la orilla y fingir que nunca la había visto. Pero no podía. Había abierto la caja, había visto el contenido, y eso ya lo había cambiado. Volvió a la mesa y observó de nuevo el dinero. No podía ser reciente. Las fechas en las bandas eran de mediados de los años 80. Habían pasado casi 40 años. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué el mar habría guardado algo así durante tanto tiempo? ¿De dónde venía? La respuesta más simple, un naufragio, no lo tranquilizaba. Si se trataba de un barco hundido, ese dinero debía tener dueño. Y un dueño capaz de transportar semejante cantidad no sería un hombre que olvidara su pérdida. Decidió cerrar la maleta, pero antes de hacerlo, examinó de nuevo la pequeña caja metálica. El teclado no tenía energía, y la pantalla estaba muerta. Debía de haberse dañado con el tiempo. Aún así, le pareció que aquella pieza era más importante que el dinero. Había algo en la precisión del diseño, en el sello grabado, que sugería un origen oficial, quizás militar. Lo poco que había escuchado en su vida sobre cargamentos secretos, operaciones encubiertas o naufragios misteriosos, volvió a su mente. Pensó en el viejo Salt, que solía contar historias sobre barcos desaparecidos y cajas sin nombre que el mar escupía años después. Nathan se sentó otra vez, se frotó la cara y respiró hondo. El olor del metal, del papel húmedo y del salitre llenaba la habitación. Aquello no era un hallazgo cualquiera. Era una carga. Cerró los ojos y por un momento vio a su hijo, el día que desapareció. Recordó la calma engañosa del mar aquella tarde, el horizonte vacío, la sensación de impotencia cuando el barco del muchacho no regresó. Desde entonces había aprendido que el mar no perdona, que da y quita según su capricho. Tal vez ahora, pensó, le estaba devolviendo algo. ¿Pero qué? ¿Una oportunidad o una maldición? Volvió a colocar las pilas de dinero dentro, cuidadosamente, como si se tratara de algo frágil. Bajó la tapa y la cerró con fuerza. El sonido del metal al encajar le pareció más definitivo de lo que esperaba. Cogió la maleta con ambas manos, la llevó hasta el pequeño armario del fondo, empujó unas redes viejas y la escondió detrás. Luego echó llave. Se quedó un momento de pie, con la llave en la mano, sintiendo su peso.
Afuera, el viento había vuelto a soplar con un gemido bajo. Miró por la ventana. La playa estaba vacía. El agua subía lentamente, cubriendo los restos del día anterior. No vio a nadie, pero tuvo la clara impresión de que algo o alguien lo observaba. Sacudió la cabeza, intentando apartar esa idea. Solo el cansancio, se dijo. Solo la tensión. Durante el resto del día intentó distraerse. Salió a reparar su bote, cambió una cuerda rota, revisó el motor. Saludó a un par de vecinos que pasaban y respondió con frases cortas. Nadie mencionó la tormenta ni los objetos encontrados. Todo parecía volver a la normalidad, pero Nathan sentía un peso constante en el pecho. Cada vez que el viento traía el olor del mar, pensaba en la maleta escondida en el armario. Por la tarde, mientras el sol caía y el cielo se encendía con tonos rojizos, la inquietud se volvió más fuerte. Esa noche, la inquietud se transformó en miedo. Preparó una cena ligera, pero no tenía apetito. Encendió la lámpara y se sentó frente a la mesa vacía. La maleta estaba fuera de su vista, pero su presencia llenaba la casa. El aire parecía más espeso. En algún momento creyó escuchar un sonido suave, un roce de metal contra madera, como si algo se moviera dentro del armario. Se levantó, fue hasta allí y apoyó el oído contra la puerta. Nada. Solo el rumor del viento. Sin embargo, al salir de la habitación, notó algo en el suelo, junto a la puerta. Una huella. No era grande, pero era clara. El borde de la bota había dejado una marca profunda en la arena húmeda, que el viento todavía no había secado. Él no había estado allí esa tarde. La huella no era suya. Nathan cerró la puerta, echó el pestillo y apagó la luz. Se quedó junto a la ventana, mirando la playa. La luna, medio oculta entre nubes, iluminaba apenas las dunas. Todo estaba inmóvil, salvo el oleaje. Permaneció allí un largo rato, hasta que el frío comenzó a morderle los dedos. Luego se acercó al armario, comprobó el candado y regresó a la cama. Pero no durmió. El sonido del mar entraba por las rendijas como un susurro persistente. A cada golpe de las olas, le parecía escuchar otro ruido, más tenue, más cercano. Un golpecito metálico, irregular, como un reloj descompuesto. Intentó convencerse de que era el viento, las bisagras, el latido mismo de la casa. Pero el miedo tenía su propio pulso. Cerró los ojos, y aún así, siguió viéndola, la maleta en su mente, brillante, fría, silenciosa, respirando junto a él en la oscuridad. Y cuando por fin el sueño lo venció, soñó con el mar. No el mar tranquilo de cada mañana, sino uno negro, infinito, que lo observaba desde abajo, esperando. En la superficie flotaba la maleta, girando lentamente, como si el océano aún no hubiera decidido si debía reclamarla o dejar que él la guardara. La mañana amaneció cubierta de una bruma espesa, esa clase de niebla que parece nacer del mismo mar y trepar por las calles, filtrándose entre las rendijas de las casas y los ventanales del puerto. Nathan despertó con el cuerpo entumecido y la mente cargada de pensamientos oscuros. Había dormido poco y mal. Durante toda la noche el sonido del viento había arañado los muros de la cabaña, y a cada ráfaga le parecía oír el crujido de una puerta que no existía o el eco lejano de pasos sobre la arena. Cuando al fin la luz comenzó a filtrarse por las contraventanas, se levantó sin energía, movido más por la costumbre que por el descanso. Encendió la estufa, preparó café, y mientras el vapor se elevaba desde la taza, su mirada se desvió hacia el armario del fondo. La llave seguía en su bolsillo, fría y pesada, y eso bastaba para recordarle que nada de lo sucedido era un sueño. La maleta seguía allí, oculta detrás de las redes y los aparejos, pero su presencia llenaba la casa como un olor que no se puede disipar. Cada vez que el viento soplaba desde el mar, Nathan tenía la sensación de que el metal respiraba en la oscuridad del armario. Se sirvió el café y se sentó a la mesa, intentando convencerse de que aquel sentimiento no era más que cansancio. Sin embargo, la huella que había encontrado la noche anterior no dejaba lugar para la tranquilidad. No era suya, y eso significaba que alguien había estado allí.
Durante un rato consideró la idea de ir directamente al puerto y contarle todo al sheriff. Pero el recuerdo de las veces en que las autoridades habían desechado las preocupaciones de los pescadores lo detuvo. En aquel pueblo, los hombres de uniforme solían escuchar con una sonrisa cansada y luego olvidarlo todo. Si entregaba la maleta, probablemente desaparecería en algún almacén y él nunca volvería a saber de ella. No, pensó. Debía averiguar primero de dónde venía. Tal vez entonces podría decidir qué hacer. Bebió el último trago de café, se calzó las botas y salió. El aire era frío y húmedo, y la niebla hacía que el pueblo pareciera un fantasma de sí mismo. Caminó por el sendero que bordeaba las dunas hasta el puerto. Las tablas del muelle crujían bajo sus pasos, y el olor a gasoil y pescado podrido se mezclaba con la sal. A esa hora solo unos pocos hombres trabajaban, reparando redes o revisando motores. Nadie le prestó demasiada atención. Todos conocían a Nathan, y su silencio habitual lo convertía en una figura más del paisaje. Cerca de la caseta del combustible, un anciano de barba blanca y gorra de lana estaba sentado en una caja invertida, fumando con parsimonia. Era Salt, o el viejo Salt, como lo llamaban todos, aunque ya nadie recordaba su verdadero nombre. Llevaba décadas retirado del mar, pero seguía apareciendo cada mañana en el muelle, como si no pudiera desprenderse del hábito. Había trabajado en cargueros, remolcadores y buques de pesca, y decían que conocía más historias del océano que cualquier libro. Nathan se acercó sin prisa. «Buenos días, Salt», murmuró, con voz áspera. El viejo levantó la vista, entrecerrando los ojos. «Vaya, el hombre del norte se digna a hablar. ¿Mal tiempo en casa o demasiado silencio?», preguntó con una sonrisa torcida. Nathan se encogió de hombros. «Un poco de ambos». Salt dio una calada larga y dejó que el humo saliera por la nariz antes de hablar. «El mar siempre deja silencio después de un grito. ¿Qué te trae tan temprano?». Nathan dudó unos segundos. No era un hombre que confiara fácilmente en nadie, pero si había alguien en el pueblo que pudiera ayudarle a entender lo que había encontrado, era ese viejo marinero. Se sentó junto a él, apoyando los codos en las rodillas. «¿Recuerdas el carguero que se hundió hace años? El Myron, creo que se llamaba». El anciano arqueó una ceja. «Claro que lo recuerdo. Fue en el 86, si no me falla la cabeza. Iba rumbo a Halifax, pero nunca llegó. Una tormenta lo partió en dos frente al arrecife, allá por el este. Se llevó a media tripulación. Los restos quedaron tan dispersos que ni los buzos del gobierno lograron rescatar gran cosa». Nathan asintió lentamente. «¿Se sabe qué transportaba?». Salt rió entre dientes. «Ah, eso nadie lo supo con certeza. Los periódicos hablaron de carga comercial, maquinaria y repuestos, pero los hombres que lo buscaron contaban otra historia. Decían que el barco llevaba escolta de la Marina y que a bordo iba un oficial de alto rango, un tal teniente Grayson». Nathan sintió un escalofrío recorrerle los brazos. «¿Grayson?» «Sí, Eric Grayson». Salt lo miró de reojo. «Un hombre de la Marina. Algunos creían que transportaban dinero o documentos, otros que llevaban algo más peligroso. Lo único cierto es que el mar no devolvió mucho de ese naufragio, ni los cuerpos, ni la carga, ni el oficial». Nathan guardó silencio un momento. El nombre se le quedó clavado en la mente como un anzuelo. R. Grayson. Era el mismo que había visto grabado en la esquina de la maleta, aunque en aquel momento no había querido darle importancia. Ahora todo encajaba demasiado bien para ser coincidencia. «¿Qué pasó después?», preguntó. Salt se encogió de hombros. «Lo de siempre. Unas semanas de rumores, un par de investigaciones que no llevaron a nada, y después silencio. Los periódicos dejaron de hablar del asunto, y la gente se olvidó. Pero yo conocí a un buzo que participó en la búsqueda. Decía que encontraron cajas metálicas selladas, con códigos que nadie entendía. El gobierno las retiró en secreto. Nunca se supo qué contenían». Nathan bajó la mirada hacia el suelo, tratando de ocultar la agitación que lo recorría. Si lo que había encontrado provenía de ese barco, no era solo una casualidad, ni una simple pieza de chatarra. Era parte de algo mucho más grande, algo que alguien había querido mantener enterrado. «¿Por qué me preguntas por eso?».
Sal lo observaba con ojos afilados. Nathan respondió con cautela. La tormenta de estos días sacó muchas cosas a la costa. Encontré restos de metal, trozos de una caja. Pensé que podrían venir de ese naufragio. El anciano asintió despacio. Podría ser. Cuando el mar se enfada, arranca secretos del fondo. Pero ten cuidado, muchacho. Hay cosas que el mar entierra por una razón. Nathan no dijo nada más. Se despidió con un gesto y caminó hacia el final del muelle. El viento se había levantado, dispersando la niebla, y el agua golpeaba contra los pilotes con un ritmo monótono. Antes de marcharse, miró hacia la carretera que conducía a la salida del pueblo. Allí, a cierta distancia, estacionado en un rincón sombrío, había un vehículo negro, un todoterreno con los cristales tintados. Dos hombres permanecían junto a él, uno fumando, el otro fingiendo mirar el horizonte. El cigarrillo brillaba con un punto rojo intermitente. Nathan se detuvo. No eran pescadores, ni trabajadores del puerto. Su ropa era demasiado limpia, sus botas demasiado nuevas. Cuando el fumador levantó la cámara y apuntó hacia el muelle, Nathan apartó la vista y siguió caminando sin mirar atrás. Sintió el peso de las miradas siguiéndolo hasta que desapareció entre las casas. El regreso a casa se le hizo eterno. El viento soplaba ahora con fuerza, empujando nubes oscuras desde el oeste. Cuando por fin llegó a la cabaña, cerró la puerta con el cerrojo y apoyó la espalda contra ella, respirando con dificultad. El silencio del interior lo envolvió como un refugio, pero también como una trampa. Encendió la lámpara, cruzó la habitación y abrió el armario. La maleta seguía allí, cubierta de polvo y redes. La arrastró hacia la mesa y al limpiarla, notó algo que no había visto antes. Cerca de una de las esquinas, bajo una fina capa de sal incrustada, se distinguían unas letras grabadas. Con la punta del cuchillo raspó la superficie hasta que las palabras aparecieron por completo. R. Grayson. Nathan se quedó mirándolas largo rato. Aquello confirmaba lo que ya temía. El nombre no era una coincidencia. La maleta que había sacado de la arena pertenecía a aquel oficial desaparecido hacía casi 40 años. Se sentó lentamente, sin apartar los ojos del grabado. Sintió una mezcla de reverencia y de miedo. Había algo sagrado y a la vez profano en sostener una pieza de un pasado que tantos habrían querido olvidar. Por un instante pensó que quizá debía volver con Salt y contarle todo, pero descartó la idea. Cuanto menos supiera el viejo, mejor para ambos. En su lugar, encendió su viejo portátil. Tardó varios minutos en arrancar, pero al fin la pantalla iluminó la habitación con un resplandor azul. Tecleó con torpeza. Teniente R. Grayson, 1986, Myron. Los resultados aparecieron lentamente. Había artículos de prensa amarillentos, notas breves de agencias olvidadas. Todos decían lo mismo: accidente, pérdida total, investigación inconclusa. En una de las páginas encontró una fotografía granulada. Un hombre joven en uniforme, mirando a la cámara con una expresión firme y distante. Debajo del retrato, la leyenda: Lieutenant Robert Grayson, desaparecido en el naufragio del Myron, 1986. Nathan amplió la imagen. Los ojos del hombre parecían devolverle la mirada a través del tiempo. Por un momento tuvo la impresión de que lo observaban con una súplica muda, como si le pidieran algo. Cerró la laptop y se quedó en silencio, con la habitación sumida en penumbra. Al caer la noche, el viento volvió a soplar. La lluvia golpeaba las ventanas, y el sonido del mar era más profundo, más grave. Nathan se sentó junto al fuego, pero el calor no le quitaba el escalofrío. Desde la ventana vio un destello de luz en la distancia, en la dirección de las dunas. Unos faros. Luego se apagaron. No volvió a ver nada más, pero supo que no era su imaginación. Esa noche apenas durmió. Escuchó el crujir del muelle, el golpeteo de la lluvia, el eco de pasos imaginarios. En algún momento creyó oír un motor, el mismo ruido del vehículo que había visto en el puerto. Se levantó y fue hasta la puerta. La abrió con cautela y miró hacia afuera. La playa estaba vacía, el aire denso de humedad. Sin embargo, justo al pie de la escalera de madera que conducía a la arena, distinguió algo. Una marca, una huella profunda de neumáticos recientes. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Cerró la puerta,
Bajó el pestillo y apagó la lámpara. En la oscuridad, apoyado contra la pared, comprendió que lo estaban vigilando. Y en ese instante, más que miedo, sintió una certeza. Ya no podía deshacerse de aquella maleta. La historia que el mar le había devuelto lo había elegido a él, y aunque no lo quisiera, se había convertido en parte de ella. La madrugada llegó sin anunciarse, envuelta en un silencio que parecía más pesado que la noche. Nathan se despertó antes de que la primera luz tocara las ventanas. Durante unos segundos permaneció inmóvil, escuchando. Afuera el mar respiraba con un ritmo pausado, como si estuviera conteniendo algo en su interior. A cada golpe de las olas contra las rocas, el sonido se filtraba en la casa como un recordatorio constante de que el océano nunca dormía. Se levantó con movimientos lentos, encendió la lámpara de aceite y se acercó al armario. La llave seguía en su bolsillo. La sostuvo unos segundos entre los dedos, como si pesara más que un pedazo de metal. Entonces abrió la cerradura. La maleta estaba allí, intacta, cubierta por una fina capa de polvo y el reflejo dorado de la llama. Durante un instante pensó en dejarla donde estaba. Podría fingir que nunca la había encontrado, que no sabía nada del nombre grabado en el costado, ni del dinero oculto en su interior. Pero sabía que ya era demasiado tarde. Algo dentro de él necesitaba respuestas. Llevó la maleta a la mesa, la colocó con cuidado y la abrió. Las pilas de billetes seguían ordenadas como el primer día, y debajo de ellas, la pequeña caja metálica con el teclado apagado brillaba como un ojo cerrado. Nathan observó el panel durante un rato. Si aquella caja pertenecía al teniente Grayson, debía contener algo más que dinero o documentos. El simple hecho de que tuviera un cierre electrónico indicaba que lo que guardaba dentro era importante. Tocó los botones. No hubo respuesta. Buscó entre sus herramientas un par de cables y una vieja batería de 12 voltios que usaba para su lancha. Conectó los terminales a los polos y una chispa diminuta saltó en el aire. La pantalla de la caja parpadeó con una luz verde y un zumbido débil. El teclado mostraba 4 espacios vacíos. Nathan intentó varias combinaciones. Los números de la inscripción del exterior, el año del naufragio, incluso la fecha que había visto en los billetes. Nada funcionó. La pantalla volvió a apagarse. Frunció el ceño, pensó un momento y recordó las iniciales grabadas. R. Grayson. Volvió a conectar la corriente y probó 1986, el año del naufragio. La luz parpadeó una vez y, sorprendentemente, la caja emitió un clic sordo. La tapa se levantó sola, dejando escapar un olor metálico, mezcla de humedad y aceite viejo. Dentro había 3 objetos: una memoria USB, un pequeño carrete de película fotográfica y un paquete de documentos envueltos en plástico impermeable. Los papeles estaban doblados, pero las letras seguían legibles. Nathan retiró el plástico con cuidado, temiendo que se deshicieran en sus manos. En la primera hoja, en letras mecanografiadas, se leía: Departamento de Adquisiciones Navales. Informe de carga confidencial. Envío 47A. Pasó las páginas una a una. Eran listados de materiales, sellos de aprobación, nombres de oficiales, rutas de transporte. Cada documento tenía un encabezado oficial y una marca roja con la palabra Restricted. Entre los detalles, varias veces aparecía una referencia a un contenedor designado como RDC-47, con destino a un punto que no reconocía: Base de Operaciones, Sección 47. A medida que leía, el corazón se le aceleraba. Aquello no tenía nada que ver con simples mercancías. Los códigos, las notas en clave, las firmas de altos mandos. Todo apuntaba a una operación militar encubierta. Dejó los papeles sobre la mesa y tomó la memoria. Su viejo portátil aún descansaba junto a la ventana. Lo encendió, insertó el dispositivo y esperó. La pantalla tardó en reaccionar, pero finalmente apareció una carpeta llamada Myron 47A. Dentro había varios archivos de video y un documento con coordenadas. Abrió el primer video. La imagen era inestable, granulada, como grabada con una cámara de seguridad. En ella se veía la cubierta de un barco en plena tormenta. El viento rugía y la lluvia golpeaba el lente. Varios hombres en uniforme corrían entre cajas y amarres. Una voz gritaba algo,
pero el sonido del mar lo cubría casi todo. Apenas alcanzó a distinguir una orden. Mantengan sellada la sección 47. Nadie la abre sin autorización del teniente Grayson. Nathan se inclinó hacia la pantalla. En un segundo fragmento, el mismo teniente aparecía de perfil, empapado, sosteniendo un radio. Su voz, apenas audible, decía: «Si esto llega a tierra, sabrán la verdad». Luego la imagen se cortaba con un destello blanco. Nathan retiró la memoria y se quedó mirándola, como si contuviera una voz del pasado que acababa de atravesar 40 años para llegar hasta él. Miró los documentos otra vez. En una de las hojas había un sello que no había notado antes. Departamento de Defensa. Programa de Logística Experimental. Aquello le sonaba demasiado a secreto. Sintió que el aire de la cabaña se volvía más espeso, que la lámpara ardía con una llama más débil. No sabía si lo que tenía en las manos era una prueba de un crimen, de una conspiración o de un simple error del destino, pero entendía que no debía poseerlo. Fue entonces cuando escuchó un ruido afuera, un crujido breve, apenas perceptible, como una pisada sobre arena mojada. Apagó la lámpara y contuvo la respiración. La oscuridad llenó la habitación, salvo por el resplandor tenue de la pantalla del ordenador. Se acercó lentamente a la ventana. Entre la bruma del amanecer, distinguió dos sombras moviéndose cerca del muelle. Una de ellas se inclinó, y un destello metálico reveló el brillo de un arma o una linterna. El corazón de Nathan se aceleró. No eran pescadores. Eran los mismos hombres que había visto junto al vehículo negro. Retrocedió sin hacer ruido, recogió los documentos y la memoria, los envolvió en un paño y los metió en el bolsillo interior de su abrigo. Luego tomó la maleta y la arrastró hasta la puerta trasera, que daba al camino del acantilado. Afuera la niebla lo envolvió de inmediato. El aire tenía un sabor salado y frío, como si cada gota de humedad llevara una advertencia. Se dirigió al viejo cobertizo donde guardaba los aparejos de pesca. Allí, entre barriles y redes húmedas, cavó un hueco en el suelo de arena y enterró la maleta. La cubrió con una lona, luego con una capa de madera y piedras. Nadie la encontraría fácilmente. Regresó a la casa con el corazón todavía desbocado. La oscuridad comenzaba a ceder ante un amanecer pálido. Preparó un termo con café, metió los papeles y la memoria en un bolso y esperó sentado junto a la mesa. A través de la ventana podía ver cómo las sombras de los hombres se deslizaban lentamente por la playa, inspeccionando las dunas. Uno de ellos se agachó, recogió algo y luego los dos se alejaron hacia el camino. Cuando finalmente desaparecieron, Nathan dejó escapar el aire que había estado conteniendo. El resto del día pasó en una especie de trance. Cada sonido lo hacía saltar: el golpe de una puerta, el chillido de una gaviota, el rugido distante de un motor. Intentó concentrarse en los documentos, pero la mente se le escapaba hacia el mismo pensamiento, lo que había visto en el video. La voz de Grayson, su advertencia, la tormenta devorando el barco. ¿Qué había querido decir con «sabrán la verdad»? ¿Qué verdad? Al caer la tarde, decidió hacer una copia de la memoria. Si algo le sucedía, al menos alguien podría encontrar las pruebas. Buscó un pendrive vacío y transfirió los archivos. Después lo guardó en una caja metálica pequeña y la escondió bajo una tabla suelta del piso. Mientras lo hacía, oyó el sonido de un motor acercándose desde la carretera. Se levantó y apagó la lámpara. Por la ventana vio las luces del mismo vehículo negro que había visto días atrás. Pasó despacio frente a su casa y luego se detuvo más adelante. Los faros se apagaron. Nathan no se movió. Esperó varios minutos hasta que el silencio se volvió insoportable. Luego, con sigilo, abrió la puerta trasera y salió. La bruma del atardecer le permitió moverse sin ser visto. Bordear la casa lo llevó al sendero que bajaba hacia el mar. Desde allí vio las siluetas de los hombres junto al vehículo. Uno de ellos hablaba por radio, el otro observaba con prismáticos en dirección a su casa. Nathan comprendió que estaban esperando algo, tal vez una orden. Regresó despacio, asegurándose de no dejar huellas visibles en la arena húmeda. Cuando volvió a entrar, el interior de la casa le pareció más pequeño que nunca. Cerró los postigos, echó el cerrojo y se quedó a oscuras. En algún momento de la noche, el cansancio lo venció y se quedó dormido en la silla.
Soñó con el mar, con un barco que se hundía en medio de un relámpago, y con un hombre de uniforme que le entregaba una caja brillante antes de desaparecer bajo las olas. Despertó sobresaltado, con el amanecer asomando. Corrió a la ventana. No había señales del vehículo ni de los hombres. Solo el mar, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Se frotó el rostro, sintiendo el sudor frío en la frente. Luego, con un impulso que no supo de dónde venía, se dirigió al cobertizo y desenterró la maleta. El metal estaba húmedo y cubierto de arena, pero intacto. La cargó hasta la orilla y se quedó mirando el horizonte. Las nubes del amanecer se teñían de rojo y violeta. Si esto llega a tierra, sabrán la verdad, había dicho Grayson. Nathan pensó en esas palabras mientras el viento le empujaba el abrigo contra el cuerpo. Sabía que no podía conservar aquel secreto para siempre. El mar le había devuelto algo que no era suyo, algo que tenía un propósito. Apretó los puños, miró hacia las olas y murmuró para sí: el mar lo trajo, el mar sabrá qué hacer con ello. Regresó al cobertizo, volvió a ocultar la maleta y caminó hacia la casa con paso decidido. La decisión estaba tomada. No sabía aún cómo ni cuándo, pero haría que la verdad saliera a la luz. Mientras cerraba la puerta, un último pensamiento cruzó su mente, tan claro como la voz de aquel hombre en la grabación. El mar no olvida, solo espera el momento de hablar. El amanecer se levantó con un tono plomizo, y el viento arrastraba el olor del mar hasta la ventana, como si quisiera recordarle que nada había terminado. Nathan se encontraba sentado frente a la mesa, los ojos fijos en los papeles extendidos, las manos crispadas sobre el borde. Durante la noche no había dormido. Había pasado las horas revisando una y otra vez los documentos y los fragmentos de video, intentando entender el sentido de aquel mensaje que el teniente Grayson había dejado atrás como una advertencia. La frase seguía repitiéndose en su mente con la persistencia de un eco. Si esto llega a tierra, sabrán la verdad. Aquellas palabras lo habían perseguido incluso en sueños, como si no fueran simples letras, sino un mandato. Fuera, el cielo se deslizaba lentamente hacia un gris uniforme. Las gaviotas revoloteaban sobre el muelle, inquietas, y los tablones de madera crujían con el peso del viento. Nathan sintió el impulso de salir a respirar aire fresco, pero sabía que lo vigilaban. Desde hacía 2 días había visto el vehículo negro aparecer y desaparecer en distintos puntos del camino, siempre a distancia, siempre demasiado oportuno para ser casualidad. No tenía dudas de que los hombres sabían que él poseía algo que no debía. Lo que no sabía era cuánto tiempo tardarían en actuar. Decidió no esperar. Si Grayson había intentado advertir al mundo y había muerto por ello, ahora le tocaba a él continuar lo que el mar había comenzado. Fue hasta el armario, sacó una vieja mochila y comenzó a guardar dentro lo esencial: los documentos, la memoria, el carrete de fotos. Dejó la maleta enterrada en el cobertizo. Sabía que su peso la delataría si intentaba huir con ella. En su lugar, tomó copias de los archivos y un cuaderno donde había anotado las coordenadas y detalles importantes. Luego se vistió con su abrigo más grueso, se caló la gorra y salió sin hacer ruido. El aire estaba frío y húmedo, y una nueva tormenta se adivinaba en el horizonte. La línea del mar se desdibujaba entre las nubes bajas, y el sonido del oleaje parecía más profundo que nunca. Nathan caminó por la senda costera hasta el muelle. Allí, bajo el cobertizo donde los pescadores dejaban sus redes, tenía una vieja caja de aparejos que hacía años no usaba. De su interior sacó una botella de cristal grueso, una de esas que solían usar para el ron, y la limpió con un trapo. Escribió una carta breve, con letra firme pero apretada, dirigida a Everett Langston, un viejo amigo de su difunto hijo, que había trabajado como operador de radio en la Marina antes de retirarse. Sabía que Langston aún vivía al norte, en un pequeño pueblo costero, y que todavía mantenía contactos con antiguos colegas del servicio naval. Si alguien podía entender el valor de lo que Nathan había descubierto, era él. Selló la carta junto con las copias de los documentos y la memoria en una bolsa de plástico resistente. La metió en la botella y la cerró con cera. Luego caminó hasta el final del muelle, donde el agua era más profunda y la corriente más fuerte, y arrojó la botella al mar. La vio alejarse,
balanceándose entre las olas hasta desaparecer. «Haz tu parte», murmuró, mirando al horizonte. El mar había traído el secreto. Tal vez ahora también se encargaría de llevarlo a su destino. Volvió a la casa sin prisa, aunque cada paso se le hacía pesado. Dentro preparó un pequeño equipaje. Algo de comida, una linterna, un cuchillo. Sabía que pronto vendrían. El reloj marcaba las 10 cuando oyó el primer sonido de un motor. No se asomó por la ventana, ya no hacía falta. El rugido de la lancha cortaba el silencio de la bahía con la precisión de un cuchillo. Caminó hasta el cobertizo, abrió la puerta y miró la maleta enterrada. El viento levantaba la arena en remolinos, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo de chapa. Sabía que no podía conservarla. Ni siquiera sabía si era correcto hacerlo. Aquel objeto había arrastrado consigo muerte y silencio durante 4 décadas, y él no estaba dispuesto a convertirse en la próxima víctima. Levantó la lona, apartó las piedras y desenterró la maleta. El metal estaba frío, más pesado que antes, como si el mar se aferrara a ella desde el fondo. La cargó hasta su bote, la ató con una cuerda y la cubrió con un pedazo de lona. Cuando la última cuerda quedó asegurada, subió a bordo y encendió el motor. El sonido lo hizo estremecerse. Un rugido ahogado por el viento, un grito de despedida. Mientras avanzaba hacia mar abierto, la lluvia aumentó. El agua golpeaba la cubierta y el viento rugía con furia. La visibilidad era casi nula, pero Nathan conocía aquellas aguas como la palma de su mano. Avanzó con cuidado, guiándose por los faros del puerto que desaparecían poco a poco detrás de la cortina de lluvia. A los pocos minutos, un ruido distinto se mezcló con el del temporal, el eco lejano de otro motor. Giró la cabeza y, entre las ráfagas de agua, distinguió la silueta de una lancha más grande, acercándose rápidamente. Eran ellos. El corazón le latía con fuerza. Empujó el acelerador. El bote respondió con un salto brusco, y las olas lo hicieron tambalear. La lluvia lo cegaba, pero continuó avanzando, directo hacia el norte, donde sabía que comenzaban los arrecifes. Era un lugar traicionero, lleno de rocas sumergidas que podían destrozar un casco en segundos, pero también era su única oportunidad. Nadie que no conociera esas aguas se atrevería a seguirlo allí. Los perseguidores se acercaban. A través del rugido del mar escuchó el crujir del metal, el golpe seco de una ola contra la proa del otro barco. Giró el timón con fuerza y se internó entre las sombras de los acantilados. El viento soplaba con tanta violencia que el bote parecía volar entre los picos de espuma. En un instante un relámpago iluminó el cielo y reveló la lancha negra detrás de él, a menos de 50 metros. Nathan apretó los dientes y viró bruscamente hacia el oeste. El motor rugió, las olas se estrellaron contra el costado y la embarcación saltó sobre una cresta de agua antes de caer con un golpe seco. Detrás de él escuchó un grito y luego un estruendo metálico. Giró la cabeza y vio cómo la lancha de sus perseguidores se estrellaba contra una formación rocosa. El impacto levantó una columna de agua y espuma, seguida de un resplandor de fuego que el viento se llevó enseguida. No se detuvo. Continuó navegando hasta adentrarse en una zona más profunda, donde las olas eran más suaves y el mar se abría como una llanura gris. Allí apagó el motor y permaneció un momento en silencio, respirando con dificultad. La lluvia caía con menos fuerza, y el sonido del mar se había transformado en un murmullo constante. Abrió la lona y miró la maleta por última vez. La cuerda que la sujetaba parecía una cadena. «Ya no te pertenece a nadie», dijo en voz baja. Aflojó los nudos y la arrastró hasta el borde del bote. El metal brilló un instante bajo la luz de un relámpago. Luego la dejó caer. El golpe contra el agua fue casi silencioso. Un sonido apagado, como si el mar la hubiera estado esperando. Nathan observó cómo se hundía lentamente, hasta que el último destello plateado desapareció en la oscuridad. Por un momento, todo quedó quieto. Ni viento, ni olas, ni lluvia. Solo el sonido lejano del trueno y el murmullo del agua que volvía a cerrarse sobre el secreto. Nathan sintió una mezcla de alivio y tristeza, como si hubiera enterrado a un viejo amigo. Se quedó sentado en la proa, empapado, mirando el horizonte. El mar, ahora tranquilo, parecía observarlo en silencio, aprobando su decisión. Cuando por fin arrancó el motor y dio la vuelta,
el cielo comenzó a abrirse. La tormenta se disipaba, dejando tras de sí un aire frío y limpio. Navegó despacio hacia la costa, guiado por la tenue luz del faro. El pueblo se veía a lo lejos, una mancha oscura entre la bruma. Mientras se acercaba, pensó en la botella que había arrojado horas antes. Imaginó su viaje silencioso entre las corrientes, su lenta deriva hacia el norte, hacia las manos de Everett Langston. Tal vez, dentro de unos días o semanas, alguien la encontraría. Tal vez entonces la verdad de Grayson saldría finalmente a la luz. Cuando atracó en el muelle, la lluvia había cesado del todo. Subió al muelle con paso cansado, el cuerpo temblando de agotamiento. La cabaña lo esperaba en penumbra, envuelta en un silencio absoluto. Entró, dejó el abrigo goteando junto a la puerta y se dejó caer en la silla. El sonido del viento había desaparecido. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Por primera vez en días sintió sueño. No el sueño inquieto de las noches anteriores, sino un cansancio profundo, sincero, como si el peso del secreto se hubiera disuelto junto con la maleta. Cerró los ojos y pensó en su hijo, en su risa cuando era niño, en el brillo de su mirada cuando salían a pescar. El mar se lo había llevado, pero también le había devuelto algo. Una última misión, una oportunidad de redención. Fuera, una nueva ola rompió contra las rocas, y Nathan creyó escuchar en el murmullo del agua una voz, tenue pero familiar, que le decía que todo estaba cumplido. Se quedó dormido con esa idea, mientras el amanecer comenzaba a colorear el cielo con tonos rosados. Y por primera vez en mucho tiempo, el mar, en lugar de amenazar, parecía guardar silencio como un guardián satisfecho, como si hubiera recuperado lo que era suyo y aceptado la ofrenda de un hombre que había comprendido su lenguaje. El amanecer llegó cubierto de una calma engañosa, una de esas mañanas en que el aire parece detenido y el horizonte es apenas una línea incierta entre el gris del cielo y el del agua. Nathan despertó antes de que el sol despuntara del todo, con la sensación de haber dormido durante años y, sin embargo, de no haber descansado en absoluto. El sueño lo había arrastrado con imágenes confusas. La maleta hundiéndose lentamente en el fondo del mar, una sombra que se perdía en las profundidades, y una voz lejana que repetía sin cesar que todo secreto tiene su corriente, que nada queda para siempre bajo el agua. Se incorporó con lentitud, su cuerpo dolía, la humedad le calaba los huesos y el olor del mar entraba por las rendijas de la ventana, trayendo consigo una especie de paz resignada. El pueblo estaba silencioso. Desde la colina se veía la línea del muelle y más allá, los tejados reluciendo todavía mojados por la tormenta de la noche anterior. El mar había recobrado su aspecto habitual, aunque algo en su ritmo parecía distinto, como si la superficie ocultara una agitación que no se mostraba a simple vista. Nathan preparó café, encendió la estufa y se sentó junto a la ventana, mirando el movimiento lento de las olas. En el rincón de la habitación, la ausencia de la maleta era un hueco que no se llenaba con nada. A pesar de haberla entregado al mar, su peso seguía allí, invisible pero palpable, como un eco suspendido en el aire. Mientras bebía el café, su mente regresó una y otra vez al rostro del teniente Grayson en el video. Había algo en aquella expresión, una mezcla de serenidad y desesperación, que no lo dejaba en paz. Grayson había muerto por intentar proteger algo, o quizás por intentar que alguien supiera lo que otros habían querido borrar. Y ahora, gracias a un capricho del destino, aquella historia había cruzado las décadas hasta llegar a él. Nathan no sabía si había hecho bien al deshacerse de la maleta, pero sentía que el mar había recibido lo que era suyo. Sin embargo, todavía quedaba algo que él debía hacer. La verdad no podía quedar solo en sus manos o en las del océano. A media mañana salió hacia el pueblo. Caminó despacio, observando cómo las casas parecían renacer tras el temporal. Los pescadores reparaban sus redes, las mujeres limpiaban los porches y los niños corrían descalzos sobre la arena húmeda. A simple vista, todo había vuelto a la normalidad, pero Nathan sabía que, bajo esa apariencia de rutina, la calma era frágil. En la esquina del muelle, un coche oscuro permanecía estacionado,
con las ventanas cerradas y el capó cubierto de sal. No era el mismo vehículo que había visto antes, pero su sola presencia bastó para que el viejo instinto de alerta regresara. Caminó sin mirarlo, aunque sintió el peso de unos ojos siguiéndolo mientras avanzaba. Llegó al mercado y compró provisiones. Allí escuchó los primeros rumores. Unos pescadores habían encontrado restos de una embarcación encallada contra el arrecife, el mismo donde días atrás él había engañado a sus perseguidores. Decían que los hombres dentro no habían sobrevivido. Los reconocieron solo por la matrícula del barco, registrada en el puerto del sur. Nathan no preguntó nada, pagó en silencio y se marchó. El viento había cambiado de dirección, soplaba ahora desde el norte. En el horizonte, el mar mostraba reflejos de un azul más claro, casi metálico. Nathan caminó hacia el extremo del muelle, donde las gaviotas revoloteaban, y se detuvo mirando el horizonte. No había señales de la lancha negra, ni rastros de lo ocurrido. El océano, como siempre, lo había borrado todo. Por un momento sintió alivio, pero también una punzada de tristeza. Aquellos hombres, por más que lo hubieran perseguido, habían sido parte del mismo destino que ahora se hundía en el silencio de las profundidades. El mar no distinguía entre culpables e inocentes. Solo tomaba y devolvía según su voluntad. Pasaron los días, y el tiempo comenzó a desdibujar los rastros de la tormenta. Las noticias sobre el naufragio circularon brevemente entre los marineros, pero pronto fueron reemplazadas por otras historias, como ocurre siempre en los pueblos junto al mar. Nathan continuó con su rutina: reparar su barco, revisar las redes, caminar por la playa al atardecer. Sin embargo, cada vez que miraba el horizonte, sentía que algo estaba a punto de cambiar, como si el mar le aguardara con un mensaje que aún no se había atrevido a pronunciar. Una mañana, mientras recogía los aparejos cerca de las dunas, vio algo extraño flotando entre las olas. Al principio pensó que era una rama o un pedazo de madera arrastrado por la corriente, pero cuando la marea lo acercó, distinguió el brillo de un vidrio. Caminó hacia el agua y lo recogió. Era una botella, sellada con cera, igual a la que él mismo había lanzado semanas atrás. Durante unos segundos sintió que el corazón se le detenía. La examinó con cuidado. Estaba arañada, cubierta de algas y sal, pero intacta. Dentro se veía un papel y algo más, una pequeña memoria USB. La llevó a casa sin abrirla. Allí, sentado junto al fuego, rompió el sello y sacó el contenido. El papel estaba húmedo, pero todavía se podía leer. No era su nota, no era su letra. Alguien había añadido información, ampliando lo que él había escrito. En la esquina del documento, una firma borrosa: E. Langston. Nathan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Everett había recibido el mensaje. El mar había cumplido su promesa. El texto era breve, casi un informe. Decía que los documentos habían llegado a manos de las personas adecuadas, que los nombres del manifiesto del Myron estaban siendo investigados, y que algunas agencias gubernamentales habían reabierto archivos olvidados. El caso no está cerrado, concluía la nota. Grayson tenía razón. Lo que ocultaron bajo el nombre de Envío 47A era más que contrabando. Era la prueba de una operación secreta de desvío de fondos y material militar. La verdad saldrá, tarde o temprano. Cuídate. Nathan sostuvo el papel largo rato entre los dedos. La letra temblorosa de Langston era la de un hombre que había visto demasiado y que, aún así, había decidido enfrentarse al peso del silencio. Miró la memoria USB y pensó si debía abrirla. Finalmente, encendió el viejo portátil y esperó a que la pantalla cobrara vida. La carpeta contenía solo un video y un archivo de texto. Abrió el video primero. La imagen mostraba un estudio de televisión, una periodista de cabello oscuro hablando frente a las cámaras. En el recuadro inferior se leía el titular: Nuevas revelaciones sobre el naufragio del Myron. Documentos filtrados apuntan a encubrimiento militar. Nathan subió el volumen. La voz de la reportera explicaba que habían aparecido pruebas inéditas de una operación encubierta llevada a cabo en 1986, en la que se transportaban materiales clasificados y fondos no declarados. Según la investigación, un grupo de oficiales había desviado millones en efectivo destinados a la reconstrucción de bases navales
y había intentado borrar toda evidencia tras el hundimiento del barco. Uno de los nombres mencionados en la pantalla era el del teniente Robert Grayson, desaparecido en el mar mientras intentaba sacar a la luz el escándalo. Nathan sintió que la garganta se le cerraba. La periodista continuaba explicando que los restos de la embarcación habían sido localizados recientemente gracias a una denuncia anónima. Las autoridades no han revelado la fuente de la información, decía, pero se cree que el descubrimiento se debe a un antiguo pescador local que halló una caja metálica tras una tormenta. Apagó la computadora. Se quedó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla negra. El viento soplaba afuera con suavidad, moviendo las contraventanas. No sabía si sentirse aliviado o asustado. De algún modo la historia ya no le pertenecía. Había pasado al mundo, al rumor de las noticias, a los archivos y a la memoria colectiva. Grayson, aquel hombre que había desaparecido sin dejar rastro, por fin tenía un nombre limpio, una historia contada. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. Nathan volvió a su rutina con una serenidad nueva. A veces, mientras remendaba las redes o observaba el horizonte, pensaba en cómo todo había comenzado. Un simple paseo después de una tormenta, una caja plateada medio enterrada en la arena, una curiosidad que había cambiado el curso de su vida. El mar, pensó, no devuelve nada sin motivo. Cada cosa que arrastra hasta la orilla tiene un propósito, aunque el hombre tarde en entenderlo. Una tarde, mientras el sol descendía en un resplandor dorado sobre el agua, caminó hasta el extremo de la playa. El aire era tibio y el viento soplaba apenas lo suficiente para mover las olas con un rumor tranquilo. Allí, en el punto donde había encontrado la maleta por primera vez, se detuvo y miró hacia el horizonte. Pensó en su hijo, en el teniente Grayson, en todos los hombres que el mar había tomado. Sintió una gratitud silenciosa, no hacia el destino ni hacia Dios, sino hacia el propio océano, que con su crueldad y su misterio había sabido devolverle algo que él creía perdido. Sentido. El cielo se encendía en tonos de cobre y violeta. Nathan se agachó, tomó un puñado de arena húmeda y la dejó escurrirse entre los dedos. Cada grano le recordó las historias enterradas bajo la superficie, las voces que el tiempo silencia y que solo las olas pueden devolver. Gracias, murmuró, sin saber si hablaba con el mar, con Grayson o consigo mismo. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las rendijas de la cabaña, Nathan escribió por última vez en su cuaderno. Anotó la fecha y una sola frase. El mar ha hablado. Luego cerró el cuaderno, lo guardó en un cajón y apagó la lámpara. Afuera, el rumor del oleaje sonaba más cercano, casi humano, como si el océano respirara al compás de su descanso. Con los años, la historia del Myron se convirtió en una leyenda que los pescadores contaban junto al fuego, mezclando verdad y mito, nombres y silencios. Algunos decían que el mar seguía arrojando fragmentos del naufragio después de cada gran tormenta. Otros afirmaban haber visto una luz tenue bajo las aguas, como el reflejo de una caja de metal todavía guardando su secreto. Nathan nunca negó ni confirmó nada. Se limitaba a escuchar, a sonreír en silencio y a mirar el horizonte. En los últimos días de su vida, cuando el cabello se le volvió completamente blanco y las manos le temblaban al sostener las redes, solía caminar hasta la orilla al amanecer. Allí se quedaba quieto, observando el movimiento del agua como si esperara una señal. Algunos vecinos lo veían desde lejos y decían que hablaba solo, murmurando cosas que el viento se llevaba antes de que pudieran entenderlas. Pero quienes lo conocían sabían que no hablaba con nadie, sino con el mar. Una mañana, después de una noche de calma inusual, la cabaña apareció vacía. Las puertas estaban abiertas, la mesa puesta, el cuaderno cerrado sobre el escritorio. Solo las huellas de sus botas llegaban hasta el borde del agua, donde el oleaje borraba lentamente su rastro. Nadie lo volvió a ver. Algunos dijeron que se había marchado al norte, otros que se había perdido en el mar. Pero los que lo conocían bien no tuvieron dudas. El mar lo había reclamado, como hace siempre con aquellos que alguna vez le pertenecieron. Esa misma semana, un pescador del pueblo encontró en sus redes una pequeña botella de vidrio. Dentro había una hoja arrugada, con unas pocas palabras escritas con letra firme y gastada.
Nada permanece oculto. Lo que el mar guarda, algún día lo devuelve. Y así, con el rumor eterno de las olas, la historia del hombre y del mar se cerró sobre sí misma, como un círculo perfecto. El océano había devuelto su verdad, y el nombre del teniente Grayson, arrastrado por las corrientes, quedó grabado no en los archivos del gobierno, sino en la memoria viva de aquellos que aún escuchaban el murmullo del agua al caer la noche, cuando el mundo parecía quedarse quieto y solo el mar seguía hablando. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los anteriores y comparte este video con tus amigos.